Anunció el gobierno mexicano que no acompañará el desconocimiento al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y que contribuirá al diálogo y la paz. Sostiene que la postura del país es constitucional y que el desconocimiento de un gobierno y el reconocimiento de otra autoridad es inusual. Fallecen 4 de los lesionados en la explosión de un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, por lo que el número de decesos aumentó a 107, informó el gobierno de México. 40 personas heridas siguen recibiendo atención médica. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió por primera vez con los gobernadores de todo el país en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Agradeció a todos por su colaboración durante estos primeros 2 meses de gobierno, en especial a los que se han sumado a las Fuerzas Armadas para combatir el robo de combustible. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presenta La Ciudad y el Mundo, con Vianey Fernández. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe este 24 de enero en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández y lo invito a que se quede con nosotros en esta hora de información. Hay muchísimos detalles, muchísima información de última hora desde Venezuela. Ya le comentábamos el día de ayer, se autoproclamó el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como gobernador o como presidente interino. Esta nueva embatida de la oposición en contra del gobierno Nicolás Maduro. Precisamente estaremos hablando con una de las principales representantes de la oposición venezolana y me refiero a Lilian Tintori, esposa también de Leopoldo Gómez. Quédese con nosotros. Muy buenas noches Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, Vianey, buenas noches, un gusto saludarte, también al auditorio. Acompáñenos durante la siguiente hora que les tenemos la información más destacada generada hasta este momento. Estamos todos listos en el 21.2, la señal del canal del Congreso de la Ciudad de México. Hoy, como todas las noches, lo invito a conocer lo que ya es noticia. Vamos con nuestro resumen informativo. Afirma Nicolás Maduro que la postura negociadora de México y Uruguay ante la crisis que vive su país debe ser el camino a seguir. El gobierno de México y el gobierno de Uruguay han propuesto que se cree una iniciativa internacional para promover un diálogo de las partes en Venezuela, para buscar una negociación, para buscar un acuerdo de paz nacional. Yo al gobierno de México y Uruguay les digo públicamente, estoy de acuerdo en una iniciativa diplomática para el diálogo nacional en Venezuela. Estoy listo para el diálogo, para el entendimiento, para la negociación, para el acuerdo. Aquí está el marco del diálogo, el respeto a la Constitución, hablar, oírnos, entendernos, y que acudan todos los sectores políticos, sociales, culturales, económicos, institucionales de la nación. Claro que sí, ese es el camino. Por su parte, el ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró que la autoproclamación del líder parlamentario opositor Juan Guaidó como presidente interino es un golpe de Estado en marcha. Alerto al pueblo de Venezuela, muy peligroso para nuestra integridad, para nuestra paz social. Bueno, alerto al pueblo de Venezuela que se está llevando un golpe de Estado contra la institucionalidad, contra nuestra democracia, contra nuestra Constitución, contra el presidente Nicolás Maduro, presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. Pide a Naciones Unidas diálogo para evitar un desastre en Venezuela. Lo que esperamos es que el diálogo sea posible y evitar una escalada que nos llevaría a un tipo de conflicto que podría ser un desastre para los venezolanos, para el pueblo venezolano y para la región. En México anuncia el gobierno federal que no acompañará el desconocimiento al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y contribuirá al diálogo y la paz. Lo mejor es ceñirnos a lo que establece la Constitución y poder conjugar en armonía 4 principios básicos que están en la Constitución.
sobre esta materia, no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias y respeto a los derechos humanos. Fallecen 4 de los lesionados en la explosión de un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, por lo que el número de decesos aumentó a 107. 40 personas heridas siguen recibiendo atención médica. Anuncia el gobierno federal la compra de 671 pipas para abastecer combustible en el país por un monto total de $92 millones. Los primeros autotanques llegarán el 1 de febrero, son 50, el 8 de febrero otros 50 y progresivamente el resto de los autotanques. En el cuadro se puede observar cómo vamos a estar abasteciendo los 671 autotanques desde la siguiente semana hasta el 29 de marzo. Y solicita la Secretaría de la Defensa Nacional a la Secretaría de Hacienda más de 885 millones de pesos para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en los próximos días el encargado de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, se encargará de iniciar un nuevo proceso para investigar el homicidio del periodista sinaloense Javier Valdés. Le vamos a pedir a la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, que nos presente un informe y mañana hablamos de este tema de Javier, el asesinato de Javier, ¿sí? Y la investigación y la búsqueda de responsables y castigar a autores materiales e intelectuales de este crimen a este periodista de Sinaloa. La organización Semáforo Delictivo afirmó que 2018 fue el año más violento en la historia del país, con más de 28,000 homicidios. Debe ser el peor año de la historia de México y así lo es. Desafortunadamente no se ha hecho nada nuevo, nos sigue creciendo el homicidio. Diciembre se generó una controversia, ¿no? Por ahí con el reportaje de un medio de comunicación y la autoridad respondió fuerte, etcétera. Pues diciembre sube, ¿no? En relación a noviembre, más o menos se comporta al igual que el resto de los meses. No es el mes más alto del año, pero sí está por encima del mes de noviembre. Exige la senadora Nestora Salgado llamar a cuentas a los militares que participaron en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Donde hay videos que participó el Ejército, Policía Federal y Policía Estatal y Policía Municipal. Mas, sin embargo, los gobiernos se han quedado callados y creo que siguen callados, porque debería de habérsele cuestionado a los militares. Mas, sin embargo, se dice que no van a ser cuestionados y en eso yo no estoy de acuerdo, porque para terminar con estos delitos y con estos abusos, los que han sido los que nos han reprimido tienen que haber sido llamados a cuenta. Y yo exijo que sean llamados a cuenta. Así sean altos mandos del Ejército, Marina y quien tenga que ser. Que venga y que dé cuentas de lo que se ha hecho. En información capitalina, el presidente de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Martín del Campo, se pronunció por reforzar las acciones en materia educativa en la ciudad y en todo el país. Que apoyaré, impulsaré que nuestro país y nuestra ciudad se conviertan en territorios donde la educación es la prioridad de prioridades, por la paz, por la inclusión, por la sustentabilidad y por la solidaridad, que haya educación y más educación en nuestro país y en nuestra ciudad. Inició el gobierno de la Ciudad de México la verificación de los 30,000 autobuses y microbuses que operan en la capital del país. Los vehículos que no se encuentren en óptimas condiciones serán llevados al corralón. En la última administración, una enorme corrupción en distintos otorgamientos de permisos, verificaciones, etcétera. Y esto lo que provoca es que los autobuses, los microbuses cada vez estén en peor estado.
ofrecimiento de la Federación de destinar 1,000 millones de pesos para el pago de salarios y prestaciones de maestros, la sección 18 de la CENTE advirtió que los paros y acciones de protesta serán reforzados. Confirman que 3 funcionarios contratados recientemente en Pemex están relacionados con la llamada estafa maestra. Por este mismo caso, un grupo de 6 exfuncionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorialidad y Urbano fue vinculado a proceso por presuntos desvíos de más de 839 millones de pesos. Rechaza la Fiscalía de Chihuahua el acuerdo reparatorio que planteó el exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Gutiérrez, por la acusación del desvío de 1,740,000 pesos. En información internacional, el Senado de Estados Unidos rechazó las propuestas demócratas y republicanas para terminar con el cierre de gobierno que suma al día de hoy 34 días. El Papa Francisco pidió en Panamá un mayor compromiso contra cualquier forma de corrupción en la política. Una de las prácticas que más aquejan a América Latina, dijo, y que involucra a multinacionales y funcionarios. Es una invitación a vivir con austeridad y transparencia en la responsabilidad concreta por los demás y por el mundo. Una invitación a llevar una vida que demuestre que el servicio público es sinónimo de honestidad y justicia y antónimo de cualquier forma de corrupción. Gracias por acompañarnos en La Ciudad y el Mundo. Mire, vamos a comenzar de nueva cuenta con el panorama internacional. Y es que este jueves Venezuela amaneció con un pueblo dividido, luego de las protestas, enfrentamientos con las fuerzas militares y la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino de aquel país sudamericano. Esta es la información. Luego de 3 días de protestas y enfrentamientos con las fuerzas del orden, así se veían el jueves algunas zonas de Caracas. Así no se construye un país ni se derroca un gobierno. Esto es vandalismo, esto es delincuencia, esto es maldad. Esto no se hace porque los perjudicados somos nosotros mismos. Las protestas estallaron el lunes, luego de que 27 militares sublevados ya detenidos llamaron a la población a manifestarse. La tensión se elevó el miércoles en el marco de masivas marchas de la oposición, que pidió un gobierno de transición y elecciones, pero también del oficialismo en respaldo a Nicolás Maduro. Los disturbios dejan más de una decena de muertos y cientos de detenidos, según ONGs críticas del gobierno. En este escenario, el jefe parlamentario Juan Guaidó se proclamó presidente interino de Venezuela y recibió un fuerte respaldo internacional. Ahora entonces vienen ahora a nombrar al señor el presidente de la Asamblea, no sé si se nombraría el mismo, porque digo, para mí que es loco. Para mi criterio es loco. Entonces ahora supuestamente él es el presidente de la Asamblea y ahora es presidente también interino del gobierno. ¿Cómo es eso? Coño, está bien, pues ni Superman. Quiero un cambio para Venezuela porque en verdad yo no me quiero ir de Venezuela. Porque a mí me gusta mi país y tengo 2 hijos por quien luchar. Me gusta Venezuela, pues mi esposo tiene 1 año afuera. Y ya a mí me toca irme y yo no me quiero ir de Venezuela. El agravamiento de la crisis ocurre en medio de la peor debacle económica en la historia moderna del país petrolero, con escasez de alimentos y medicinas y una hiperinflación que el Fondo Monetario Internacional proyecta en 10% para 2019. La crisis forzó el éxodo de unos 2.300.000 venezolanos desde 2015. Y por supuesto es fuerte la posición de las autoridades en aquel país. El ministro de la Defensa, el general Vladimir Padrino López, calificó la autoproclamación de Juan Guaidó como un golpe de Estado. Aquí la información. Nosotros venceremos. Muy buenas tardes. Tras la autoproclamación del líder parlamentario opositor Juan Guaidó como mandatario interino de Venezuela, las Fuerzas Armadas dieron su respaldo al presidente Nicolás Maduro. Reconocemos como legítimo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, al ciudadano Nicolás Maduro Moros. En su pronunciamiento ante la prensa el jueves, el ministro calificó el autonombramiento de Guaidó de aberrante y denunció un plan criminal contra el país. Alerto al pueblo de Venezuela que se está llevando un golpe de Estado contra la institucionalidad, contra nuestra democracia, contra nuestro
nuestra Constitución, contra el presidente Nicolás Maduro. Nuestro comandante... Poco antes, 8 generales que comandan regiones estratégicas del país ratificaron su lealtad y subordinación absoluta a Maduro en mensajes difundidos por la televisión estatal. Los militares reiteran que están unidos, pero han mostrado fisuras. 2 generales están detenidos por su vinculación con 2 drones cargados con explosivos que estallaron cerca de una tarima donde estaba Maduro el 4 de agosto. Además, el pasado lunes, 27 uniformados fueron detenidos por sublevarse. El miércoles, Guaidó llamó a las Fuerzas Armadas, consideradas el principal soporte de Maduro, a ponerse al lado del pueblo y de la Constitución, y les reiteró la oferta de una ley de amnistía a quienes desconozcan al gobierno chavista. Medio centenar de países consideran ilegítimo el segundo mandato que inició Maduro el 10 de enero, argumentando que los comicios en que fue reelegido fueron fraudulentos. Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Vamos a una pausa y al regresar, ¿cuál es la posición del gobierno mexicano? ¿Cuál es la posición también incluso del propio presidente venezolano Nicolás Maduro? Se lo decimos después de estos 3 minutos.